Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Sugar Push. Mi nombre es Mercé y tengo diabetes tipo 1 desde hace 23 años. Los que ya me conocéis ya sabéis que en este canal pues voy compartiendo experiencias, trucos, consejos sobre diabetes, y los que acabáis de encontrarme y de entrar aquí, pues nada, bienvenidos y gracias por verme y por seguirme. Bueno, en el vídeo de hoy, como ya habéis podido ver en el título, quería hablar un poco de las famosas grasas y proteínas y de su efecto en nuestras glucemias, ¿no? Todos, como buenas personas con diabetes, cuando debutamos y tal, siempre nos han dicho que debemos analizar y conocer muy bien eso que comemos para poder aplicarnos la insulina en relación a lo que estamos comiendo y tener una buena glucemia, ¿no? Y un buen control, lo que viene siendo hacer de páncreas humano, ¿no? Y bueno, siempre se ha insistido en el tema de los hidratos de carbono, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es saber los hidratos de carbono que contiene la comida y en función de eso administrar una insulina, porque realmente los hidratos de carbono son los que tienen una influencia más directa, ¿no? O una reacción más clara en nuestro nivel de glucosa, ¿no? Pero es verdad que estudios recientes pues demuestran que el hecho de consumir en comidas ricas en grasas y proteínas se crea un efecto hiperglucemiante bastante después, ¿no? Y seguro que todos vosotros habéis experimentado alguna vez que si coméis pizza o vais de barbacoa y tal, a la hora y media de haber comido estáis bien y que a lo mejor al cabo de 6 horas tenéis una hiper que no sabéis por qué está ahí, ¿no? Estoy segura que todos lo hemos experimentado, ¿no? Pues bueno, esto vendría explicado por este efecto que tienen las grasas y la proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo se miden estas grasas y proteínas, no? Supongo que, bueno, los que ya estáis un poco más formados y tal, ya conoceréis el concepto unidad grasa y proteína, ¿no? La famosa UGP, y los que no, pues os lo presento y lo podréis tener en cuenta también a partir de ahora. Lo voy a intentar explicar de una forma fácil y que se pueda entender, ¿no? Sin muchos tecnicismos, pero bueno. Básicamente la unidad grasa-proteína es la equivalencia de alimento, ¿no? La cantidad de alimento que equivaldría a 100 calorías de grasa y proteína. Bueno, se estipula en 100, aunque también se considera hacerlo en 150 para evitar posibles hiperglucemias, ¿no? Entonces sería eso, lo que equivale a 100 calorías de grasa y proteína, y que deberíamos meter una cantidad de insulina específica para cubrir esa cantidad de alimento, ¿no? Que normalmente en las ratios normales no la estamos cubriendo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, he dicho calorías, ¿no? Normalmente los hidratos siempre los contamos en gramos, raciones, ¿no? Ya sabemos que 10 gramos son una ración y tal, pero esto se cuenta en calorías. Entonces tenemos que saber que 1 gramo de grasa equivale a 9 calorías y 1 gramo de proteína equivale a 4 calorías, ¿vale? Esto también es algo que debemos conocer para poder empezar a calcular nuestras dosis en función de la UGP que estamos ingiriendo. Entonces, ¿cómo se ajusta la insulina? Pues bueno, nosotros todos tenemos una ratio de carbohidratos-insulina, ¿no? Por ración, es decir, tenemos X cantidad de insulina por una ración de carbohidratos o 10 gramos de carbohidratos, y que esas ratios a veces no son las mismas en el desayuno, la comida, la cena, bueno, eso no, cada uno lo sabe, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es conocer la UGP de esa comida que vamos a comer, es decir, conocer las calorías, las unidades de grasa y proteína que ingerimos y las multiplicamos por esa ratio. Entonces tendremos la cantidad de insulina que nos debemos administrar proveniente de los hidratos de carbono y una cantidad de insulina que nos debemos administrar procedente de las grasas y de la proteína, ¿vale? Hasta aquí, claro. Entonces, se calcula con la misma ratio de los carbohidratos, no tenéis que utilizar una ratio diferente, pero sí que tenéis que saber que proviene de sitios distintos. Una cosa son los carbohidratos y la otra cosa es la grasa y la proteína. ¿Por qué? Porque a la hora de administrarla lo tenemos que hacer de una forma diversa. Porque si normalmente la absorción de las grasas y las proteínas es mucho más lenta respecto a la de los carbohidratos.
Entonces, si nos las administramos juntas, la insulina correspondiente a los carbohidratos y a la grasa y la proteína, lo que vamos a conseguir es una hipoglucemia después de la comida. Entonces, lo que tenemos que hacer es administrarnos la insulina el que necesitamos para cubrir los carbohidratos de la comida antes o al momento de comer. Ya hice un vídeo hablando de los tiempos de espera, ¿vale? Os lo dejo por aquí por si lo queréis saber, ¿vale? En función de cómo estéis o de lo que vais a comer, los tipos de hidratos os lo podéis poner un rato antes o al momento de comer. Y después es cuando os deberéis administrar la cantidad de insulina correspondiente a esa grasa y proteína que vais a consumir o ingerir. Entonces, esto con las bombas es muy fácil porque, bueno, todas, en función del modelo de bomba, podéis tener bolos cuadrados, de onda, mixtos, extendidos, en el caso de la mía, que llevo la Tandem, y ya os permite definir las unidades que os vais a meter ahora y las unidades que os meteréis dentro de X tiempo, ¿no? Y en el caso de que vayáis con múltiples inyecciones diarias, ¿no? Con bolis, pues es lo mismo, sería ponerse una inyección antes y otra al cabo de unas horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperarme o cuánto tiempo tengo que dejar pasar entre estos dos bolos? Pues bueno, un poco así a nivel orientativo también, por una unidad de UGP, ¿vale? De grasa y proteína, deberíamos ponerlo a las 3 horas. Si consumimos 2 unidades, se aumenta 1 hora, pues a las 4 horas. Si consumimos 3 unidades, a las 5 horas. Y si ya consumimos 4 unidades o más de grasa y proteína, pues entonces ya nos iríamos a las 6-8 horas. ¿Y eso por qué? Porque el efecto hiperglucemiante es muy, muy lento, ¿no? Y entonces lo que queremos conseguir es intentar paliar ese pico que se crearía por el hecho de consumir esa cantidad de grasa y de proteína, ¿no? Entonces, esta es la teoría. Espero que os haya servido, o sea, que lo hayáis entendido el concepto y cómo calcularlo. Y la verdad es que es un concepto pues muy técnico y que en el día a día es un poco pesado, a no ser que seáis gente pues que lleva un conteo de las macros y que está pendiente de dónde obtiene las calorías de los grupos alimentarios y tal. Y yo reconozco que es un concepto un poco pesado, ¿no? Además, también es verdad que el efecto hiperglucemiante de la grasa y la proteína en ningún lado está dicho que sea el mismo, y aquí lo estamos contando todo junto. Luego también depende pues de cómo lo combines, ¿no? Ya sabéis que en función de cómo combinemos los alimentos, la absorción cambia, y si lo combinas con los carbohidratos. O yo qué sé, vale, si comes algo que está envasado o etiquetado, allí lo puedes ver bien, pero yo qué sé, si hago una tortilla de patatas con cebolla casera, yo no lo puedo saber exactamente, ¿no? Es un poco más complicado saber las calorías que provienen de la proteína y así calcular la unidad y tal. Y además, que no nos engañemos, yo creo que nadie ha experimentado una hiperglucemia postprandial por una cucharada de aceite de aliño de la ensalada, por ejemplo, ¿no? Por poneros un poco en el sitio. Entonces, mi recomendación es que es bueno saber este concepto, porque podréis entender a veces pues, posibles hiperglucemias que podáis tener y que no sabéis por qué se han dado, ¿no? Entonces es una posible causa de que a lo mejor he comido pues, una comida más rica en grasas y proteínas, y pues así sabré actuar la próxima vez, ¿no? Es formación y conocimiento, que siempre es poder. Y entonces mi recomendación, ahí sí, estar atentos, es que lo utilicéis en comidas especiales, rollo el día que comáis pizza, el día que comáis fast food, una barbacoa con mucha carne, guisos, ¿vale? Yo personalmente lo uso solo en comidas así, en comidas que sí que son una bomba de grasa o que son muy ricas en proteínas, y que entonces sí que me programo, pues eso, 2 bolos y reparto la insulina en 2 bolos y tal, y lo intento calcular. Pero en mi día a día no es un concepto que use, lo conozco, sé cómo funciona, sé que está ahí, sé que lo puedo tener en cuenta, y que si algún día me pega por empezar a calcular todo bien, pues a lo mejor lo haré, pero no es algo que realmente lo encuentro una necesidad en mi día a día, pero sí en ocasiones así más
más especiales, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí ha sido el vídeo, es un vídeo un poco más técnico, pero es un concepto que bueno, se habla mucho en internet y bueno, hay gente que lo usa, hay gente que a lo mejor no lo conoce y yo lo que he intentado es explicaroslo de un modo fácil que lo podáis entender y bueno, y deciros desde mi experiencia cuándo es necesario que lo uséis o no. Evidentemente lo tenéis que usar siempre bajo vuestra experiencia, probando, experimentando, prueba-error, como todo en diabetes, ¿no? A lo mejor a alguien no le sirve o alguien lo hace cada día y le sirve y es chapó, ¿entendéis? Pero bueno, yo como siempre os comparto mi experiencia y espero que os pueda ayudar. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like, lo podéis compartir si creéis que es útil o que a alguien le puede servir. Si no me seguís todavía os podéis suscribir a mi canal y si queréis seguirme en Instagram como Mercè Llorca, allí vais a poder ir viendo mis publicaciones sobre diabetes y varias cosas. Así que nada, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.